Buenas noches a todos. Buenas tardes para algunos, buenas noches para otros. Vamos a comenzar el tema de hoy, que es el tema de la Edad Media. Si es así, ¿verdad? La Edad Media. Bueno, vamos a ver tres puntos de este tema. Bueno, vamos a comenzar entonces el tema. El tema propiamente es de la Edad Media. Tres puntos hay que resaltar de esto. El primer punto es la fecha en que se ubica. El segundo punto, los temas que trataron o se trataron durante esta época. Y tercero, los problemas que va a generar desde dos puntos de vista, desde el punto de vista de aquellas personas que simpatizan con exaltando la Edad Media y con aquella población que pues que la ve con un sentido diferente. Bueno, la Edad Media propiamente es un periodo de la historia que abarca desde la caída del Imperio Romano de Occidente, después de Constantino en el 476 hasta el descubrimiento de América en el 1492, propiamente con el surgimiento del Renacimiento. Como pueden darse cuenta, pues es un largo periodo histórico, conocido también como feudalismo, el cual era una organización social, política y económica basada en la tierra y en el vasallaje. Este régimen se instauró propiamente en toda Europa y funcionó de forma similar en todos los países. Es decir, la influencia fue tan fuerte que predominó durante muchos siglos. Para estudiar esta Edad Media en la península ibérica, la vamos a dividir en distintas etapas. Primero, la época de los visigodos, segundo, la época de los musulmanes y tercero, la época de los cristianos. Bueno, la época feudal propiamente estaba constituida de una manera jerárquica, en la cual primero tenemos la parte más baja, que es propiamente los soldados, los soldados o el ejército. La segunda, que es propiamente el clero como tal. Podríamos decir el bajo clero. Luego tenemos a la sociedad civil como tal. Luego tenemos al alto clero. Y por la parte más alta, bueno, pues tenemos propiamente a la jerarquía, en este caso a la monarquía, más que a la jerarquía, a la monarquía.
Vamos con la primera parte. Bueno, podemos decir que la primera parte propiamente de esta época medieval está caracterizada por esta influencia ideológica que se tiene acerca de la relación entre fe y razón. Acuérdense que la escolástica propiamente tuvo esa finalidad de poder unificar fe y razón. Esto trajo consigo, bueno, pues una concepción que hasta nuestros días es aceptada desde el pensamiento cristiano como el hombre, una creación de Dios, una creación que fue a imagen y semejanza de Dios. Acuérdense que en la filosofía griega, la concepción de cuerpo y alma que constituía al ser humano, pues estaba caracterizada propiamente por la racionalidad, una racionalidad que va a ser el distintivo del hombre con los restos con los restos o con el resto de los seres creados. Es lo que va a ser característico y entonces de alguna manera la patrística va a tratar de unificar este pensamiento racionalista griego con el pensamiento cristiano, que es la fe. Aquí podemos darnos cuenta que la tarea pues no fue fácil, ya que durante algún tiempo la filosofía griega estuvo prohibida dentro de la iglesia porque se veía nociva. Incluso aun cuando se integró los estudios filosóficos en el ámbito religioso, pues se decía que la filosofía era la esclava de la teología. Esto para enfatizar la visión teocéntrica que predominó durante toda esta época. Es así que esta visión pues va a tener sus orígenes una vez que Constantino concede la paz a los cristianos, donde los cristianos ya van a poder de alguna manera manifestarse de manera libre, ya que tiempo atrás, en toda la época del imperio antes de Constantino, los cristianos debieron haber sufrido la tortura, debieron haber sufrido el, la persecución, etcétera. Entonces, por eso los cristianos, el pensamiento cristiano, pues no se daba a conocer. Una vez que termina esto, entonces Constantino concede esta libertad, pero curiosamente, pues se fueron al otro extremo muchos de los cristianos, al sentirse libres de toda visión, de toda presión de parte del imperio, de propiamente más tarde de perseguidos van a pasar a perseguidores. E incluso de ahí se acuñó una frase que dice que fuera de la iglesia no hay salvación. Es decir, o te seas cristiano o te seas cristiano. Y entonces comienzan todo este tipo de persecuciones. La iglesia, bueno, pues va a llegar a tener tanto poder que incluso llega el momento en que estos señores feudales pues van extendiendo pues una serie de creencias más que adoctrinamiento, es una serie de costumbres que van transmitiendo de generación en generación. Y esto, bueno, pues hasta nuestros días tiene unas repercusiones, sobre todo en Occidente, donde de alguna manera el retraso fue un poquito mayor. Estamos hablando del retraso religioso, es decir, como que hubo poca preocupación en la formación de los romanos y se enfocó más en pues cuestiones particulares como pudo haber sido incluso los mismos bienes o las políticas internas del clero.
y por ello, entonces, la gente, al no tener cierta formación, pues terminó refugiándose en muchas costumbres y tradiciones. Otra característica de como ya lo comentamos, otra característica de esta época feudal propiamente va a ser la organización social, política y económica. Propiamente está basada en eh, pues en este caso, en la jerarquía, pero más precisamente en lo que era la monarquía. Entonces, esta visión piramidal, pues trajo consigo pues mucha pobreza en tanto pobreza en el conocimiento como pobreza económica. Y por último, esto permitió que muy pronto el islamismo, bueno, pues, se extendiera por el mundo conocido, en este caso Europa, España, bueno, pues la España la católica fue la que se vio más invadida por parte de los musulmanes y he aquí, bueno, pues tantas y tantas costumbres que dejó. Entonces, ante esta invasión del Islam, de alguna manera el catolicismo quiso ser más fuerte y entonces va a haber más tarde un enfrentamiento llamada cruzadas. Las cruzadas propiamente fueron pequeñas o una serie de expediciones que se realizaron debido a que una vez que se establece el Islam en Oriente y en Occidente, pues los islámicos trataron de establecer reglas. Entonces, muchos cristianos que iban a Jerusalén a hacer peregrinaciones, pues resulta que eran acosados y algunos eran incluso robados por los mismos musulmanes. Ante esta situación se levanta un movimiento que se llama Cruzadas y que van a resguardar la seguridad de los peregrinos que visitaban Jerusalén. Y es así como surgen los cruzados. Ahora, estas guerras encarnizadas pues van a traer consecuencias más críticas todavía porque pues va a haber pérdidas humanas y de alguna manera las mismas religiones en vez de unirse van a distanciarse más. Y dentro de todo este ambiente, bueno, pues nace el cristianismo gracias a esta libertad que en el edicto de Milán concede Constantino a los cristianos. El pensamiento ya de esta época como tal lo veremos a través de Santo Tomás de Aquino. Pues les agradezco mucho y nos vemos la próxima clase. Buenas noches.
Bueno, pues les agradezco. Buenas noches por participar y nos vemos la próxima.
A un paciente. Estoy haciendo un seguimiento. Te veo después, ¿de acuerdo? Sí, qué bueno que vino. Nos vemos. Hasta luego. Doctora, bienvenida. ¿No nos esperábamos aún? Buenos días, Aide. ¿Qué tal? Igual que siempre. ¿Te gustaría esperarte? Un 3 a 10. Claro. Adelante. Directora, tiene una visita. Directora, bienvenida. Buenos días.